Escándalo en Valledupar, video salpica al clan Gnecco y reaviva su historial de polémicas en el Cesar. Un nuevo episodio vuelve a poner en el ojo del huracán a uno de los clanes políticos más influyentes del Caribe colombiano. Esta vez, un video grabado en Valledupar ha generado indignación en redes sociales. En él se observa a José Jorge Monsalvo Gnecco protagonizando un altercado en el que presuntamente intimida a un vigilante con un arma de fuego. El hecho, que se habría registrado en la capital del departamento del Cesar, ha desatado una ola de reacciones por la gravedad de las imágenes y, sobre todo, por el apellido que aparece nuevamente vinculado a una controversia. ¿Quién es José Jorge Monsalvo Gnecco? José Jorge Monsalvo Gnecco pertenece al poderoso clan político de los Gnecco, una familia con amplia trayectoria en el Cesar. Es hermano del exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien ha ocupado cargos de alta relevancia en la región. El apellido Gnecco no es desconocido en la política colombiana. Durante décadas, esta familia ha consolidado poder en el Caribe, especialmente en el Cesar, con presencia en gobernaciones, alcaldías y estructuras políticas regionales. Un clan marcado por la controversia. No se trata de un hecho aislado. El clan Gnecco ha estado rodeado de múltiples investigaciones y cuestionamientos a lo largo de los años. Varios de sus integrantes han enfrentado procesos judiciales o han sido señalados por presuntas irregularidades en el ejercicio del poder. El propio Luis Alberto Monsalvo Gnecco ha estado en el centro de procesos judiciales relacionados con contratación pública durante su administración. En 2023, la Corte Suprema de Justicia profirió decisiones en su contra en un caso que involucraba presuntas irregularidades en contratos del Programa de Alimentación Escolar, PAE. Uno de los programas sociales más sensibles del país. Excelente noticia para Colombia. Condenado a 21 años de cárcel por los desfalcos y el escándalo del Programa de Alimentación Escolar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco. Pero no es solamente que afortunadamente ya lo condenaron, sino además, como se dice por ahí popularmente, pero qué bonita familia, todos estos personajes. En la misma W que les invito a buscar ese artículo, para que además como ciudadanos seamos cada vez más conscientes de a quiénes son los que se está llevando al poder, se habla sobre las deudas del clan Gnecco con la justicia. Vamos a mencionar algunos personajes porque es casi que interminable la lista. Comencemos por Jorge Gnecco, fue integrante del bloque norte de las Autodefensas Unidas. Lucas Gnecco, dirigente político, fue gobernador del Cesar y congresista. Murió el pasado 7 de julio, recibió condenas por narcotráfico y corrupción en contratación. Cielo Gnecco fue primera dama del Cesar, considerada la cacica, prófuga de la justicia, presuntamente por secuestro y muerte de 2 contratistas en el 2002. José Pepe Gnecco fue senador de la República y su campaña estuvo financiada por su hermano Jorge, fue varias veces candidato a la gobernación del Cesar, también fue uno de los firmantes del pacto de Realito con las autodefensas. Nelson Gnecco, públicamente no hay mucha información de él, sin embargo se dice que tras la muerte de Jorge Gnecco habría asumido el negocio ilícito del narcotráfico. Hugo Felipe Gnecco es medio hermano de los Gnecco Cerchar, se desconoce algún vínculo con actividades ilegales y tampoco fuera dentro del ambiente político. Sin embargo, su hijo estuvo inmerso en un proceso penal. Y ahí hay varios más. Hugo Alberto Gnecco, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, del cual comenzamos hablando el día de hoy, José Alfredo Gnecco, primos, etcétera. ¿Cuál es la reflexión de hoy? Miren, nuevamente les invito, cuando ustedes vayan a votar, por favor, salgan de la ignorancia y no cometan irresponsabilidades. Googleen a todos sus candidatos, vayan y busquen, miren si pertenecen a clanes políticos que especialmente hayan sido clanes corruptos, a estas famosas, es que ya esto no es ni siquiera reuniones políticas, esto parece ya es como configuración de carteles dedicados al crimen. Me alegra como colombiano ver que, como siempre, aunque a veces se demora o tarda, la justicia llega. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les alegra esta clase de noticias? Bienvenidos comentarios y aportes. Y compartan el video para que más personas abran los ojos de lo que pasa hoy en día con la politiquería en Colombia. Chao.
Estos antecedentes hacen que cualquier nuevo escándalo que involucre a miembros de esta familia no pase desapercibido. El video que genera indignación. En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa a un hombre identificado como José Jorge Monsalvo Gnecco en medio de una discusión con un vigilante. En un momento del altercado, el sujeto exhibe lo que parece ser un arma de fuego, lo que ha sido interpretado por muchos como un acto de intimidación. Aunque las autoridades aún no han emitido un pronunciamiento oficial detallado sobre este caso específico, el material ha sido suficiente para encender el debate público sobre el comportamiento de figuras cercanas a estructuras de poder regional. El debate sobre los medios. Otro punto que ha generado controversia es la denuncia sobre la supuesta falta de cobertura por parte de algunos medios tradicionales. En redes sociales, usuarios han cuestionado a la revista Semana por no haber difundido ampliamente este caso. Las críticas también han salpicado a la periodista Vicky Dávila, debido a presuntos vínculos familiares indirectos con el entorno del implicado. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que dicha relación haya influido en decisiones editoriales. Aún así, el debate sobre la independencia de los medios y los posibles conflictos de interés vuelve a estar sobre la mesa. Lo prometido es deuda y aquí les va. Hoy vamos a hablar de Lucas Gnecco y de sus hijos José Alfredo y José Amiro Gnecco, y de la esposa del último, la baronesa mediática Vicky Dávila. Yo no tengo familiares delincuentes. Vamos a ver. Lucas Gnecco es el hermano mayor de Jorge Gnecco, paramilitar muerto en ajuste de cuentas por Jorge 40, y de Cielo Gnecco, prófuga de la justicia por secuestrar con fin extorsivo y asesinar a 2 contratistas. Tan bella esa familia. Lucas y Jorge fueron los que auspiciaron y crearon grupos paramilitares en la costa. Estos personajes están implicados en varias masacres de su departamento. Con armas del Estado mataron hasta niños y desplazaron cientos de personas. Lucas también está acusado de ser el autor intelectual del asesinato de un periodista del Cesar. Lo mataron por reportar cómo militares y paramilitares estaban matando civiles y haciéndolos parecer como bajas en combate. Lucas, a diferencia de su hermano, decidió incursionar en el mundo político, parte de la estrategia de control total de la zona. Y fue así como Lucas se convirtió en representante a la Cámara y gobernador del Cesar 2 veces. Esas incursiones en política le dieron varias investigaciones y algunas condenas por paramilitarismo, corrupción y narcotráfico. Nada, nunca pagó cárcel, sino que siguió viviendo en arresto domiciliario. Lucas fue acusado con su poder paramilitar de forzar a votantes a votar por su hermano en el Cesar, para mantener el control político de la zona. También, después de 20 años de investigaciones, lo condenaron por robarse el dinero de la educación y las carreteras de su departamento. Dejó los colegios destrozados, sin libros y a los profesores sin sueldo, y sin vías de transporte a sus pobladores. Hoy el Cesar es uno de los departamentos más pobres de Colombia. Así es que progresa nuestra gente de bien. Con todo eso acumuló fortuna y poder casi absolutos, que por estar en retención domiciliaria le heredó a su hermana Cielo Gnecco. Se confirma la captura en la capital del departamento del Cesar de la señora Cielo Gnecco Cerchar, comisión de los delitos de secuestro extorsivo y homicidio agravado. A su sobrino, también gobernador del Cesar 2 veces. El historial penal de Monsalvo es largo. La nueva acusación contra el 2 veces gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, tiene que ver con un sospechoso contrato que él entregó directamente a un consorcio para proveer a los niños del Cesar de sus alimentos diarios cuando era el mandatario departamental entre 2012 y 2015. Yo no tengo familiares delincuentes. Hoy senador por el partido de la U, aparece también en una investigación que lleva tiempo en la Corte Suprema. La Fiscalía, la Corte Suprema. El abogado y ex jefe anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Morelia, protagonista de uno de los escándalos de corrupción judicial más sonados de los últimos tiempos, el cartel de la toga. El zar anticorrupción de la Fiscalía, nuestro defensor de la corrupción, era quien lideraba el cartel de la corrupción de la justicia. Y miren ustedes cómo la Fiscalía y la Corte Suprema tienen una historia larga de amor por el dinero y corrupción de la justicia. Fue precisamente José Alfredo el encargado de pagarle el soborno de 150 millones al zar anticorrupción, para que comprara magistrados de la Corte Suprema y dilatara indefinidamente la investigación en contra de su papá Lucas Gnecco. ¿Ven cómo todo está conectado? El papá de José Amiro le debe al Estado 10.000 millones de pesos. Y ustedes me preguntan el qué tiene que ver con eso. Párenle bolas. Esa deuda es una multa por los tantos casos de corrupción que tuvo. Y que realmente es muy poco para todo lo que se robó, pero ajá.
Al momento de aplicar la extinción de dominio para pagar esa deuda, resulta que el señor no tenía nada. Hombre, si el Estado es para desfalcarlo, ¿quién dijo que había que pagarle? Pues resulta que su esposa y sus hijos son ahora los propietarios de toda la fortuna y bienes de la familia Géneco. Sí, señores, este señor es el que ahora ostenta la fortuna construida a punta de terror paramilitar, narcotráfico y robo de recursos públicos. Si en Colombia hubiera justicia, esto se llama testaferrato y es condenable porque es un crimen. Casualmente, un periódico menciona cómo el caso de los Géneco en el cartel de La Toga es el más desconocido por la opinión pública. Se preguntarán por qué. El condenado exar anticorrupción está teniendo por su vida y la vida de su familia. El señor Géneco fue hasta la casa de mi papá en Valledupar y le dijo, dígale a su hijo que no hable tanto. Y ella es la encargada de desviar la atención mediática, con cortinas de humo y chismes de cocina. Aparte de estar sentada en la plática robada con sangre, terror y corrupción, es la baronesa mediática encargada de hacer incendios para desviar la atención de su familia y sus amigos. De todos esos los que realmente se han robado y destruido el país. Pero nosotros ya nos dimos cuenta. Colombiano, una Colombia que ya no calla. Este caso ocurre en un contexto político distinto, donde la ciudadanía tiene mayor capacidad de visibilizar hechos a través de redes sociales. Lo que antes podía pasar desapercibido en regiones apartadas, hoy se vuelve tendencia nacional en cuestión de horas. En medio de este panorama, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha insistido en la necesidad de transformar las estructuras tradicionales de poder que, según diversos sectores, han dominado históricamente varias regiones del país. Más allá del escándalo, más allá del video, este episodio reabre una discusión de fondo. El peso de los clanes políticos en Colombia y la necesidad de fortalecer las instituciones para garantizar transparencia, legalidad y respeto por la ciudadanía. El caso deberá ser esclarecido por las autoridades competentes, que tendrán la tarea de determinar si hubo uso indebido de un arma y si se configuró algún delito. Mientras tanto, la opinión pública sigue observando con atención, en un país donde cada vez hay menos espacio para que hechos de este tipo queden en la sombra. El poder de los clanes, una estructura que Colombia empieza a cuestionar. Lo ocurrido en Valledupar no puede analizarse como un simple hecho aislado ni como un episodio de mal comportamiento individual. Este tipo de situaciones, cuando involucran a miembros de clanes políticos tradicionales, obliga a mirar el problema desde una perspectiva mucho más amplia. La forma en que el poder ha sido ejercido históricamente en varias regiones del país. El llamado clan Géneco no es cualquier estructura familiar. Durante décadas ha tenido una influencia determinante en el departamento del Cesar, moldeando decisiones políticas, impulsando candidaturas y consolidando una red de poder que ha trascendido gobiernos locales. Este fenómeno no es exclusivo de esta familia, pero sí representa uno de los casos más emblemáticos del Caribe colombiano. En este contexto, el video donde aparece José Jorge Monsalvo Géneco adquiere otra dimensión. No se trata solo de un altercado. Lo que genera indignación es la percepción de que detrás de ese comportamiento hay una cultura arraigada de privilegio, donde algunos sienten que pueden actuar por encima de la ley sin consecuencias inmediatas. La justicia y los antecedentes que no se pueden ignorar. Cuando se revisa la historia reciente del Cesar, aparecen múltiples episodios que han puesto bajo la lupa a figuras cercanas a este grupo político. El caso del exgobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco es quizás uno de los más visibles, especialmente por las decisiones judiciales relacionadas con contratación pública. Estos procesos han girado en torno a la ejecución de recursos públicos destinados a programas sensibles, lo que ha generado preocupación en amplios sectores ciudadanos. No se trata únicamente de debates jurídicos, sino de la confianza de la gente en quienes administran recursos destinados al bienestar colectivo. Por eso, cuando un nuevo escándalo aparece vinculado a la misma familia, el impacto es mayor. La ciudadanía no lo percibe como un hecho aislado, sino como la continuidad de una forma de ejercer el poder que ha sido cuestionada durante años. Redes sociales versus medios tradicionales. Uno de los elementos más llamativos de este caso ha sido su difusión. El video no surgió de un gran medio de comunicación, sino que tomó fuerza en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a compartirlo, comentarlo y exigir explicaciones.
Este fenómeno refleja un cambio profundo en la forma en que se construye la opinión pública en Colombia. Hoy, la ciudadanía no depende exclusivamente de los grandes medios para enterarse de lo que ocurre. Plataformas digitales han democratizado la información, permitiendo que hechos incómodos para ciertos sectores salgan a la luz. En medio de esta discusión, han surgido cuestionamientos hacia la revista Semana y Vicky Dávila. Aunque no hay pruebas concluyentes de censura deliberada, el solo señalamiento pone sobre la mesa un debate necesario. ¿Hasta qué punto los medios tradicionales mantienen independencia frente a las élites políticas y económicas? El factor cultural, normalización del abuso de poder. Más allá de nombres propios, este caso evidencia un problema estructural, la normalización de ciertas conductas cuando provienen de sectores con poder. Durante años, en distintas regiones del país, se ha construido una cultura donde los ciudadanos sienten que enfrentarse a figuras influyentes puede traer consecuencias. Esto ha generado silencios, tolerancia y, en muchos casos, resignación. Por eso, la reacción ciudadana frente a este video es significativa. No es solo indignación por lo ocurrido, sino una señal de que esa normalización está empezando a romperse. Cada vez más personas están dispuestas a denunciar, a grabar, a compartir y a exigir respuestas. Colombiano: el contexto político actual. Este tipo de situaciones cobra especial relevancia en el contexto del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien ha centrado buena parte de su discurso en la necesidad de transformar las estructuras tradicionales de poder. El debate sobre los clanes políticos no es nuevo, pero ha tomado más fuerza en los últimos años. La idea de que regiones enteras han estado bajo la influencia de grupos familiares durante décadas genera inquietudes sobre la calidad de la democracia y la equidad en la participación política. En ese sentido, episodios como este alimentan una narrativa más amplia, la de un país que busca cambiar, pero que aún enfrenta resistencias profundas desde estructuras consolidadas. ¿Qué sigue ahora? El punto clave será la respuesta institucional. Las autoridades deberán determinar con claridad qué ocurrió, si hubo uso indebido de un arma y si se vulneraron derechos. Pero más allá de lo jurídico, hay una pregunta que queda en el ambiente: ¿habrá consecuencias reales o este será otro caso que se diluye con el tiempo? La historia reciente de Colombia ha demostrado que muchos escándalos generan indignación momentánea, pero no siempre derivan en cambios estructurales. Sin embargo, la presión ciudadana y la visibilidad que hoy ofrecen las redes podrían marcar una diferencia. Una ciudadanía más vigilante. Lo que sí parece claro es que el país está cambiando. La ciudadanía ya no observa en silencio. Hoy graba, denuncia y exige explicaciones. Casos como este no solo afectan la imagen de una familia o de un grupo político. También se convierten en símbolos de una discusión más profunda sobre el tipo de país que Colombia quiere ser. Y en esa discusión, cada video, cada denuncia y cada reacción cuenta. ¿Usted sabe quiénes son los Géneco, la familia de Vicky Dávila? Le cuento. La familia Géneco o el clan Géneco son de origen guajiro y filiación liberal. Acumularon una fortuna durante el auge del contrabando y la bonanza marimbera, o sea, fueron traquetos. Aunque no pertenecían a la alta alcurnia del Cesar, entraron sin dificultad a la élite debido a su poder económico e iniciaron su participación en política. Lucas Géneco fue gobernador del Cesar en 2 periodos. Hugo Géneco fue el alcalde de Santa Marta entre el 2000 y 2003. Pepe Géneco fue parlamentario en 1998. Y la sobrina de Jorge Géneco, Flor Géneco, fue elegida senadora en las elecciones del 2001. ¿Pero por qué eran tan famosos el clan Géneco? Primero, por su influencia política y segundo, por sus vínculos con los paramilitares. Pues Jorge Géneco y su hermano Lucas Géneco, o sea, el suegro de Vicky Dávila, el 5 de septiembre de 1996, junto con Salvatore Mancuso, fueron a la Notaría 29 de Bogotá, donde constituyeron la Sociedad Guaymaral Limitada. ¿Y qué era eso? Pues una convivir que quedó legalizada el 16 de septiembre de 1996, con lo que se hicieron negocios, despojaron de sus tierras a campesinos, abrieron cuentas bancarias y tramitaron todos los permisos para obtener las armas del Estado. Recordemos que Mancuso en 1997 ya era uno de los comandantes de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, junto con Carlos y Vicente Castaño.
Mancuso en el 2023, cuando se encontraba detenido en Estados Unidos, dijo que en la casa de Lucas Géneco, suegro de Vicky Dávila, se reunieron todas las familias más ricas del Cesar para ejecutar las operaciones paramilitares. Bueno, su señoría, cuando llegamos a el Cesar, por ejemplo, en el Cesar se hizo reunión con todas las personas ricas del Cesar, en su gran mayoría en la casa de los Génecos, creo que era Lucas Géneco donde se hizo la reunión, no me acuerdo con exactitud. Jorge Géneco fue el que la propició, e incluso la casa donde teníamos el centro de operaciones, donde yo llegaba y me quedaba a dormir, nos las prestó, nos las facilitó Jorge Géneco, que quedaba en el mejor barrio que tiene el Valledupar, que se llama Novalito. Ahí teníamos la base de operaciones, de ahí salían los urbanos nuestros a ejecutar diferentes acciones sobre las poblaciones del departamento del Cesar. Allí se les pidió a ellos, antes de esas reuniones, yo me conocí con Jorge Géneco en una visita que le hizo al comandante Castaño, solicitándole la creación de autodefensas en la zona del Cesar por pedido de los gremios ganaderos, agricultores, carboneras que estaban en la zona. De hecho, de los transportadores, Jorge Géneco tenía como 200 tractomulas que trabajaban con estas carboneras transportando carbón, en las tractomulas. Y él nos consiguió reuniones de todo tipo con los militares. Yo fui al batallón La Popa en el año 96, hablé con los... Entre esas operaciones está la masacre de Media Luna del municipio de San Diego Cesar, el 27 de octubre de 1996, donde, según el paramilitar alias El Pájaro, con lista en mano asesinaron a 7 personas, incluyendo 2 niños, porque según los paras se equivocaron, creyendo que eran adultos. Esto hacía parte del plan para liberar el departamento del Cesar de la guerrilla. Y la segunda masacre es la de Minas de Iracal, en el 2003, cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, municipio de Pueblo Bello, departamento del Cesar, donde también es mencionado el suegro de Vicky Dávila. Según una declaración del 2019 del paramilitar John Jairo Hernández Sánchez, alias Daniel Centella, miembro del Frente Mártires del Cacique Upar, afirmó que en la finca Eliana María o La Amarilla, de propiedad del suegro de Vicky Dávila, Lucas Géneco, estuvieron secuestrados los señores Héctor Luis Montero Malo, un líder indígena huihua, Antonio Marcelino Mendoza Daza, Javier Navarro Becerra y José Daza Loperena, quienes posteriormente fueron asesinados. Y adivinen, esta masacre es conocida como Minas de Iracal, que es el nombre de la comunidad que estaba asentada a 50 minutos de Valledupar y que terminó desplazada luego de la matanza. ¿Coincidencia? Pero el suegro de Vicky Dávila, Lucas Géneco, tan solo ha sido condenado en 3 oportunidades por la Corte Suprema de Justicia, por constreñimiento al elector en el 2000 y luego por la corrupción que lideró en su gobernación en el fraccionamiento de 101 contratos que estaban destinados a centros educativos. El destino del creador del clan o del patriarca Jorge Géneco fue diferente. El que había sido socio de Mancuso y quien tenía para ese entonces como jefe de escoltas a Marquitos Figueroa y socio del Ñeñe Hernández, fue asesinado por hombres del bloque norte de las autodefensas el 11 de agosto del 2001. Sí, señores, el clan Géneco también tuvo vínculos con el narcotraficante Ñeñe Hernández, el mismo que estuvo en la posesión de Iván Duque, el esposo de la exreina María Mónica Urbina, gente de bien, de sangre azul. Y que según algunos medios el Ñeñe tuvo que ver con compra de votos para la elección del presidente Iván Duque, cuyo nexo directo era María Claudia Daza, ex integrante de la UTL de Álvaro Uribe Vélez. Pero no podemos olvidar a la heredera del clan, Cielo Géneco, que se convierte en la matrona después del asesinato de su hermano. Esta señora se ha vuelto muy famosa porque la Corte Suprema hace pocos meses dejó en firme la investigación por homicidio, pues se le acusa de presuntamente ordenar el asesinato de un contratista de la gobernación del Cesar,
que se negó al pago de coimas. Como dato extra, Jorge Oñate, cantante y compositor de música vallenata, era medio hermano de los Géneco Serchar, tío de Armando Géneco, alias Mandarino, y vinculado al asesinato del diputado Efraín Ovalle. Como dijeron los hermanos Zuleta. ¡Joda! ¡Viva la tierra paramilitar! ¡En los paracos! ¡Joda! Y por ahí dicen que Vicky quiere ser candidata presidencial, la misma que nos dice que nos vamos a convertir en Venezuela, la misma indignada con la dictadura de Maduro. Ya van entendiendo el odio a Petro. Ojo con el 26. Hemos llegado al final de esta edición de RTVC Raya Noticias. Si este contenido fue útil para ti, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros informes y análisis. También puedes apoyarnos haciéndote miembro del canal o utilizando las distintas opciones de apoyo que ofrece la plataforma de YouTube, como el botón Gracias y los Super Chat. Y para quienes deseen brindar un respaldo adicional, pueden hacerlo de manera voluntaria a través de DaviPlata, Nequi o tu llave bancaria al número 314-298-0679. Cada aporte nos permite seguir llevándoles información responsable, clara y llena de veracidad. Gracias por acompañarnos, por su confianza y por ser parte de la comunidad de RTVC Raya Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Mi nombre, John Bolaño. Paz inverencial para todos.